En realidad no tengo ninguna intención de reemplazar al doctor Lartigó, él es bastante irreemplazable, pero desgraciadamente tuvo realmente un problema de salud, así es que no pudo venir. Lo que yo pretendo es hablar algunas cosas muy puntuales porque la gran parte de la radioterapia ya la ha dicho el doctor de la Fuente y el doctor Posner, ya han hablado muy bien, así es que es bien poco lo que voy a tener que decir. Hoy en la mañana hice lo mismo en otra sala donde había solamente radioterapeuta y realmente casi salí violentamente expulsado porque hablé de la cirugía como un estándar. Se molestaron mucho, pero realmente no entiendo por qué se molestaron tanto. Un poco de historia. Tradicionalmente este es un trabajo del año 90, bueno, casi todos los trabajos ya se presentaron. El tratamiento quirúrgico en el caso del cáncer de esófago resecable da como resultado una tasa de supervivencia a 5 años de 5 a 30%. Y en ese momento tenían una tasa de mortalidad operatoria menor de 10%. A raíz de eso se hizo un estudio, el RTOG 8501 de quimio-radioterapia, comparado con radioterapia sola, y eso resultó en una mejoría en la supervivencia a 5 años para el grupo de modalidad combinada de 27% versus 0% con la radioterapia exclusiva. Ahora también en la mañana mencioné que yo personalmente he tratado muchos enfermos con radioterapia exclusiva porque no han podido tolerar ni la quimioterapia y menos la cirugía, y hay enfermos que controlo 10 años después y que están perfectamente bien. Son casos anecdóticos, de ninguna manera es el estándar, pero también se hace, y en algunos casos han sido pacientes que he tratado en forma paliativa, con dosis paliativas, y están vivos muchos años después. Eso no significa que sea lo estándar, pero nunca se puede dar un enfermo por perdido. Este fue un trabajo del año 99, y después de eso se hizo el RTOG 9405, en que a 236 pacientes se le hizo radioquimioterapia con altas dosis, 64.8 Gray, con quimioterapia concurrente, y eso se comparó con radioterapia en dosis habitual de 50 Gray, con el mismo esquema de quimioterapia. Este es un trabajo del doctor Minsky del año 2002, y se vio a los 2 años que no había una diferencia estadística entre la dosis más alta de radioterapia y las dosis convencionales. Realmente eran los mismos resultados. Ahora, esto en este momento es discutible porque los equipos y las técnicas de radioterapia han cambiado, así como probablemente han cambiado las técnicas de cirugía. También han cambiado los equipos de radioterapia que permiten dar dosis bastante más elevadas y con mucho menos complicaciones. Entonces, en algunos casos uno realmente puede llegar a dosis más altas, sobre todo cuando es radioquimioterapia exclusiva. Y después apareció el estudio CROSS, el año 2012, que también ha sido bastante mencionado acá, en que se bajó la dosis de radioterapia a 41.4 Gray en 5 semanas, y en ese grupo la mayor parte de los pacientes tenían adenocarcinoma. Ahora, a raíz de este trabajo con un seguimiento de 45 meses, se demostró realmente que la radioquimioterapia preoperatoria tenía una sobrevida general mucho mejor, de 49.4 meses, con un P muy significativo, y también el porcentaje de pacientes que llegaron a resección R0 de 92% versus 69% también muy significativo. Y la respuesta patológica completa en el 29% de los pacientes preoperatorios. Y en ese mismo trabajo las complicaciones postoperatorias y la mortalidad fueron equivalentes en ambos grupos. Esto, entre paréntesis, lo que estoy hablando es solamente para esófago desde la carina hacia abajo. Desde la carina hacia arriba, en eso no hay creo que no hay mucho cuestionamiento, es que en terreno de la radioterapia y la quimioterapia en forma casi exclusiva. Las complicaciones que yo he visto personalmente en ese grupo son más bien, no he visto malos resultados, pero sí el gran problema es que se nos estenosan. Entonces, yo tengo enfermos que fueron tratados hace mucho tiempo y que quedaron para siempre con una gastrostomía porque se estenosan, y realmente es un problema qué hacer para evitar la estenosis. No sabemos si es mejor dejarles puesta tunelizado o qué hacer, pero se nos estenosan. Ahora, un poco, para que sea un buen tratamiento, el enfermo tiene que estar bien etapificado. Tradicionalmente se le hacía solamente el escáner de tórax y de abdomen, pero la ecografía endoscópica es muy importante. Desgraciadamente,
en el centro, en la Fundación, no tenemos ecografía endoscópica y eso es como bastante importante para una buena etapificación porque da una idea bastante más fidedigna de la profundidad de la invasión y del compromiso ganglionar. También en la Fundación hace ya bastante tiempo los enfermos que tienen un cáncer de esófago necesariamente se les hace un PET. O sea, no puede llegar un enfermo a tratamiento si no tiene un PET. Antiguamente fracasaban muchos enfermos después del tratamiento, pero probablemente era porque ya tenían la enfermedad y que no había sido detectada a distancia. Con el PET hay una gran cantidad de enfermos que quedan de lado de los tratamientos curativos porque muestran la enfermedad nodal a distancia o hueso o en hígado. Esto también ha tenido alguna discusión sobre la edad de los pacientes y su riesgo de complicaciones. Este es un trabajo de 505 enfermos, bastante largo, en que se demostró que la mortalidad perioperatoria era exactamente igual en los pacientes sobre y bajo 70 años. O sea, no por el hecho de tener más edad van a tener necesariamente mayor riesgo de complicaciones cuando se compara con pacientes más jóvenes. Entonces, en este momento el estándar para el cáncer de esófago resecable bajo la carina es radioquimioterapia seguida de cirugía en los enfermos que tienen estadios 1B, 2, 3 e incluso 4A. En algunas partes realmente insisten mucho en la radioquimioterapia exclusiva, pero yo creo que eso es una cosa más bien de criterio. Este también es algo que ya se mencionó, los carcinomas escamosos y los adenocarcinomas. Realmente no hay mucha diferencia entre los dos, aunque por aquí hay un trabajo japonés, en donde ellos opinan que son dos entidades totalmente distintas desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista del comportamiento. No es lo mismo un carcinoma escamoso que un adenocarcinoma. Ellos también tienen como estándar la quimioterapia preoperatoria y no la radioquimioterapia preoperatoria. Ahora, es difícil saber si es que tienen una biología distinta, si sus pacientes son distintos, pero su estándar no es radioquimio, sino que es solamente quimioterapia preoperatoria en carcinomas escamosos. Este es un metaanálisis que se hizo con 22 trabajos, con más de 4.000 pacientes, 17 trabajos, todos fueron randomizados excepto uno, y la mediana de seguimiento varió hasta 106 meses. Hubo una mejoría significativa en la mortalidad de cualquier causa con radioterapia, quimioterapia neoadyuvante comparada con cirugía sola. Y hubo los mismos beneficios en sobrevida en análisis de subgrupos para los tipos histológicos de escamoso, adenocarcinoma y carcinoma adenoescamoso. Ahora llama la atención esto de los carcinomas adenoescamosos. Nosotros realmente, yo creo que nunca he visto un carcinoma adenoescamoso en esófago, pero aquí lo mencionan. No sé si alguien de ustedes verá, pero realmente nosotros nunca lo vemos. El beneficio en este trabajo, en este metaanálisis, el beneficio absoluto total en sobrevida para la radioquimioterapia neoadyuvante, comparada con cirugía sola, fue de 8.7% a 2 años, y el número necesario de pacientes a tratar fue de 11 pacientes. También hubo beneficio en la quimioterapia neoadyuvante comparada con la cirugía exclusiva. No fue tan importante, y aquí la diferencia fue de 5.1% a 2 años, y el número necesario a tratar fue de 19 pacientes. Esto también, hubo una pequeña asociación entre riesgo y mortalidad de mortalidad postoperatoria, intrahospitalaria y a 30 días e intervenciones neoadyuvantes. Ese paciente que mencionaba antes, del que falleció en la fundación, realmente después haciendo el análisis, no fue un problema quirúrgico. O sea, yo realmente me he hecho la culpa yo, porque al enfermo le hice yo la radioterapia, y después me di cuenta que tenía era fumadora y tenía una función pulmonar muy límite. Entonces se le dio la radioterapia con todos los constraints, con todas las dosis limitantes a los pulmones. Pero eso es como algo muy general. Cuando uno tiene un enfermo que va a ser operado después y le hace radioterapia al tórax, tiene que considerar un montón de cosas, hacer la radioterapia pensando que después se va a operar. Entonces es muy importante la dosis que reciban los pulmones, porque esos enfermos
son, sobre todo si han sido fumadores, son muy límites. Entonces hay que considerar realmente qué tipo de radioterapia se le va a hacer. Es distinto cuando se hace radioquimioterapia exclusiva versus la radioquimioterapia preoperatoria. Uno tiene que considerar eso desde el punto de vista de la distribución de la dosis, sobre todo en los pulmones. A raíz de ¿cuáles son las implicancias prácticas en ese trabajo, en ese metaanálisis? La radioquimioterapia neoadyuvante y la quimioterapia neoadyuvante causan toxicidades que potencialmente aumentan el riesgo de morbilidad quirúrgica. Las decisiones terapéuticas para pacientes individuales debieran tomar en cuenta los riesgos y los efectos de los tratamientos en la calidad de vida. Creo que el cáncer de esófago es como el principal indicador de la importancia del trabajo multidisciplinario. Estos pacientes no pueden ser tratados solamente por un cirujano o por un radioterapeuta o por un oncólogo médico. Este es otro trabajo del año 2013 de radioquimioterapia neoadyuvante. Era un 49% de pacientes con carcinomas escamosos y un 23% con adenocarcinoma. Esa cantidad tuvieron una respuesta patológica completa en el espécimen de resección cuando se operaron. Entonces, la pregunta es si éticamente es necesaria la esofagectomía con su potencial morbilidad y mortalidad en pacientes con respuesta patológica completa. El problema es que uno nunca puede saber a priori cuál paciente va a tener una respuesta patológica completa. Y aunque se le haga un estudio con ecografía endoscópica, aunque no se encuentre lesión, nadie se atreve todavía a no operarlo. Pero es una gran duda cómo hacerlo para identificar a los enfermos que realmente tienen una respuesta patológica completa, para no operarlos. Ahora el PET tampoco sirve, el PET muestra lesiones sobre 5 milímetros. Si es que tiene menos de 5 milímetros, tampoco aparece en el PET. Entonces, la radioquimioterapia emerge como un medio para lograr un downstage de los tumores, mejorar el control local y posiblemente mejorar la sobrevida total. Sin embargo, las complicaciones postoperatorias pueden aumentar con la radioquimioterapia neoadyuvante. Hay 4 estudios después del año 2000 en que no mostraron un incremento en las complicaciones postoperatorias y en las tasas de mortalidad en pacientes tratados con radioquimioterapia preoperatoria comparados con pacientes tratados con cirugía sola. O sea, las cosas han ido cambiando. La anestesia ha ido cambiando, las UTIs han ido cambiando, la radioterapia ha ido cambiando. Entonces, las condiciones no son las mismas que antes del año 2000. Esto es algo importante, aunque parece como muy denso eso, pero desde el punto de vista de la radioterapia es sumamente importante la dosis de radiación que recibe el pulmón, y no tanto la dosis alta, sino que más bien la dosis baja. La idea es que la mínima cantidad de pulmón tenga más de 5 Gray de dosis de radiación. El Gray es la unidad de medida de la radiación. Es una dosis muy baja, pero mientras mayor es el volumen que recibe 5 Gray, son mayores los riesgos de complicaciones. Entonces existe lo que se llama el histograma dosis-volumen, en que uno sabe perfectamente qué porcentaje de volumen de tejido está recibiendo determinada dosis. Entonces eso lo tiene que tener uno muy claro, por eso que decía que es distinta la radioterapia preoperatoria de la radioterapia exclusiva. Eso hay que considerarlo siempre porque el enfermo se puede complicar aunque no tenga ningún aspecto de haber tenido una toxicidad pulmonar en el preoperatorio. Este es un trabajo del año 2006 relacionado con lo mismo, en donde también se demuestra que la importancia de la dosis de la radioterapia sobre el pulmón es fundamental para las complicaciones quirúrgicas. Estos fueron 110 pacientes que se trataron entre el año 98 y el 2003 con radioquimio concurrente seguida por cirugía. Aquí también algunos pacientes recibieron irinotecan, que no es lo habitual, y también algunos casos incluyeron taxanos. La radioterapia fue la dosis habitual 41.4 a 50 Gray a fraccionamiento habitual con 3D. Eso también hay que recalcar, la técnica de radioterapia ha ido cambiando. Antiguamente uno no sabía qué porcentaje de tejido recibía determinada dosis. Ahora uno sabe perfectamente qué dosis recibe cada punto, qué porcentaje de dosis recibe cada volumen. Entonces, como que no hay mucha excusa. Si hay complicaciones por la radioterapia, es culpa de uno.
O sea, no es culpa, no es porque el enfermo tenía alguna susceptibilidad especial. Es uno el responsable de las complicaciones de la radioterapia. Y se les hizo a este grupo de pacientes cualquiera de las 3 esofagectomías de las que ya han hablado largamente los cirujanos. Y el problema fue que algunos pacientes se operaron entre los 27 y los 123 días. O sea, 123 días es como mucho. Lo habitual, 6 a 8 semanas. Entonces, de ese grupo de pacientes, de los 110, hubo 18, un 16% que desarrollaron complicaciones pulmonares postoperatorias y 2 murieron de neumonía. También las estadías hospitalarias, ¿eso es lo que queda? Las estadías hospitalarias fueron significativamente más largas para los pacientes que tenían complicaciones pulmonares. Y en el análisis univariado... 3 minutos. Ya. En el análisis univariado, los factores que influyeron fueron el sexo femenino, la dosis pulmonar más alta y el mayor volumen relativo de pulmón recibiendo más o igual a 5 Gray. Aquí también la radio y quimioterapia en pacientes dependiendo si eran adenocarcinomas o carcinoma escamoso, y se encontró que era exactamente el mismo resultado. Y lo concreto es que, por lo menos mi opinión, es que el esquema estándar de tratamiento en cáncer de esófago localmente avanzado, resecable, desde la carina hacia abajo, con un buen estudio, pretratamiento es radioquimioterapia, el esquema de Cross, que es el que se usa ahora, y la cirugía post-radioquimioterapia. No, solamente se les hace radioquimioterapia exclusiva a los pacientes que tienen alguna contraindicación quirúrgica o que el paciente lo rechaza. En algunas ocasiones no es infrecuente. El enfermo llega con disfagia, con odinofagia, se le hace su radioquimioterapia y empieza a tragar perfectamente bien y le explican el tipo de cirugía que hay que hacer y el enfermo se espanta y no me opero. O sea, el enfermo rechaza la cirugía porque realmente es una gran cirugía y se le explica la morbilidad y la mortalidad y rechaza eso. En ese grupo de pacientes necesariamente hay que escalar un poco la dosis, pero lo ideal es que uno lo tenga clarísimo cuando hay que empezar un tratamiento, si es que se le va a hacer radioquimio exclusiva o radioquimio preoperatoria, por lo que he dicho largamente de la diferencia en el tipo de radioterapia. Creo que con eso está bien, lo otro es más o menos de lo mismo, así es que estamos bien acá. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.